Buenas, ¿cómo están queridos amigos? Bienvenidos a este nuevo encuentro de Palabras y Verdades, el segmento de Filosofía y Metapolítica. Antes de decir las buenas noches, vamos a pedirle a Anita que nos pase los números telefónicos para que ustedes puedan contactarse con nosotros y hacer comentarios, preguntas. Anita. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy buenas tardes a toda la gente que ya tenemos del otro lado para que empiecen a comunicarse con nosotros a través de los mensajes de texto, a través del WhatsApp 156-120-065. También pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra línea fija 6090-271. Les recordamos, nosotros a partir de este momento estamos en vivo a través de Face, Canal 7 Salta, y también tienen la posibilidad de escucharnos por FM 100.1, ya que estamos en duplex. La invitación de todos los días, www.canal7salta.com, nuestra página. Bueno, a comunicarse, a llamar. Hoy vamos en esta primera horita, vamos a hablar de un filósofo que se las trae, porque todo el mundo habla de ese filósofo, todos han escuchado hablar de Friedrich Nietzsche, o Nietzsche, ¿no es cierto? Este filósofo que nació en 1844 en Rögen, al suroeste de Alemania, es un filósofo que ha estado marcado, primero porque no ha estudiado propiamente filosofía. Él, en su formación académica, estudió filología, o sea que ha tardado Nietzsche en ingresar en el ambiente de la academia, pero es un filósofo que ha tenido una profunda influencia en el mundo contemporáneo, no solamente en la filosofía, sino también en la política, en la sociología, en la antropología, en todas las ciencias humanas, ¿no? Sobre todo porque uno de los grandes filósofos postestructuralistas como Michel Foucault se declaró un heredero de Nietzsche, ¿no? Con el tema de la genealogía, el método de la genealogía. Ahí lo vemos al bigotudo de Nietzsche. Se lo conoce también como el loco de Turín, ¿no? Porque justamente esa fue la ciudad en la que Nietzsche ha enloquecido, en Turín, ¿no es cierto? Bien, él tenía una hermana que se llamaba Elisabeth Forst Nietzsche, que vivió en Paraguay. La hermana de Nietzsche vivió mucho tiempo en Paraguay. Ahí vemos un poco las imágenes de una película de Nietzsche que se llama El día que Nietzsche lloró, ¿no? Ahí aparece Nietzsche con Breuer, uno de los grandes teóricos también que dio junto con Sigmund Freud origen al psicoanálisis. Nietzsche es un filósofo que ha escrito grandes libros que han quedado en la historia, por eso es que se dice Nietzsche es un filósofo clásico, ¿verdad? Porque está dentro de los anales de la historia. Bueno, uno de los libros más importantes de Nietzsche se llama Así habló Zaratustra, que es una de las últimas obras de Nietzsche donde él va a teorizar el tema del Übermensch, del superhombre, el tema de la voluntad de poder, que siempre la desarrolla en la voluntad de poder, Así habló Zaratustra, el eterno retorno de lo mismo. Son temas recurrentes en la filosofía de Nietzsche, donde él también ha escrito, por ejemplo, El Anticristo, que es un análisis acerca de cómo se va configurando Occidente a la luz del platonismo. Es como que en realidad el cristianismo no es más que la puesta en escena de la filosofía platónica, dice Nietzsche, ¿no? Bueno, vamos a entrar en ese terreno del espacio vital, de la voluntad de poder, del superhombre, del eterno retorno de lo mismo, que son temas centrales en la filosofía de Nietzsche, ¿no es cierto? Así que si ustedes nos quieren llamar y preguntarnos acerca de este filósofo que estamos tratando, serán bien recibidas las llamadas. Nietzsche, en la genealogía de la moral, dice que hay dos tipos de moral. La moral de los esclavos, la moral de los débiles, y la moral de los señores, la moral de los fuertes, de los poderosos. Y Nietzsche dice, hay un solo bien. El bien del hombre es cuando su voluntad busca el poder. Cuando el hombre busca el poder. Y solo hay un mal, que es la debilidad.
cuando el hombre, ¿no es cierto?, se pliega en la debilidad. Ahí está, la voluntad de poder, ese es el concepto de Nietzsche, la voluntad de poder. Claro, ¿qué es la debilidad? La debilidad surge cuando el sacerdote, dice Nietzsche, a través del resentimiento, plantea que el poderoso, que el fuerte, que el valiente, que el temerario, es una persona malvada, una persona que hay que condenar, que hay que separar, segregar de la sociedad porque siembra los valores del egoísmo, de la fortaleza, y va creando una moral donde se ve con complicidad, se le hace un guiño a la debilidad, al débil, al fracasado, al enfermo, al pobre. Y Nietzsche en el Anticristo dice, a mí no me importa que los pobres ni los débiles mueran. Al contrario, deberíamos ayudarlos a morir, dice Nietzsche, ¿no? Es una frase muy temeraria del pensamiento de Nietzsche, pero que habla de eso, ¿no? De que el único mal es aquel que al hombre lo debilita. Y esto se va a trasladar al ambiente de lo que sería un darwinismo social, ¿no es cierto? De que la sociedad progresa cuando va segregando todo aquello que es débil, todo aquello que no puede adaptarse a el mundo, no puede con su voluntad de poder ampliar su espacio vital, ¿no es cierto? Por ejemplo, de ahí saca un psicólogo muy importante que todo el mundo ha estudiado, Jean Piaget, su concepto de inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? La capacidad de adaptarse a las nuevas situaciones. O sea, una persona que no es fuerte, que no es resiliente, que no resiste ante las embestidas del mundo, bueno, pues quedará de lado. Y está bien que la gente que no se adapta al mundo, bueno, quede afuera, sea marginada y en definitiva, dice Nietzsche, sea destruida, porque no le aporta a la humanidad, dice Nietzsche, ¿no es cierto? Claro, es un pensamiento muy peligroso que nosotros obviamente desechamos, pero bueno, es lo que piensa Nietzsche, ¿verdad? O sea, para él solamente deben multiplicarse los fuertes, los poderosos, y los débiles, los fracasados, los pobres, los enfermos, bueno, tienen que quedarse atrás porque no ayudan a la mejoría de la raza, ¿no? Esto va a ser tomado por múltiples filosofías que van configurando, ¿no es cierto?, este esquema de que, bueno, en realidad es bueno aquello que alimenta a los poderosos, aquello que le da poder a los poderosos, que fortalece, que edifica al más fuerte y que deja de lado al más débil, ¿no es cierto? Este guiño, como si de repente, por ejemplo, el cristianismo y el platonismo, lo que hicieran es pontificarla la debilidad, darle un barniz de santidad, beatificarla a la debilidad. Esto está claramente muy manifiesto, y yo creo que de alguna manera es un poco la impronta del pensamiento de Marx, ¿no? Ahí podemos trazar una línea entre Nietzsche y Marx, porque Marx dice, claro, el cristianismo es el opio de los pueblos, porque la ética cristiana, ¿qué hace? Sostiene que el débil, que el pobre, que el fracasado, que el excluido de la sociedad, pues bien, ese es el que ha de recibir el reino de los cielos, ¿no? Y que los poderosos, los inteligentes, los sabios, los estudiosos, los valientes, ellos son los malos, ¿no? Hay como un mensaje subliminal ahí que condena al poderoso y que pontifica al débil, que condena al rico y que pontifica al pobre. Entonces, en esa ética, dicen Nietzsche y Marx, claramente lo que se está haciendo es legitimarla la pobreza, ¿no?
Nosotros acá en la Argentina tenemos a un pensador, a un político que va por esa línea, que se llama Miguel Ángel Pichetto. Él dice, bueno, la Argentina sufre de pobrismo, ¿no? Esa idea de pontificarlo al pobre, ¿no? Como si el pobre fuese bueno, o una persona para ser buena tiene que hacer votos de pobreza, ¿no? Inconscientemente va a decir, por ejemplo, hay tres pensadores que hacen digamos, un análisis, un hincapié muy grande en esta ética cristiana que para Nietzsche es la ética del débil, ¿no? Es la ética del fracasado. Cuando estos tres autores son Max Weber, Federico Nietzsche y Karl Marx, ¿no es cierto? Que tienen que ver con la ética de los votos. O sea, el cristianismo tiene, el catolicismo tiene el voto de pobreza, el voto de castidad y el voto de obediencia. ¿Esto qué quiere decir en el trasfondo subliminal de cómo están analizando la metapolítica del discurso Weber, Nietzsche y Freud? Perdón, y bueno, sí, Freud también, ¿no? Pero Nietzsche, Freud y Marx y Weber. Que si una persona quiere ser beata, quiere ser santa, tiene que hacer voto de pobreza. ¿Qué significa entonces? Que el santo tiene que ser pobre, con lo cual la única manera de vivir cristianamente la santidad es a través de la pobreza. El millonario tiene que ser visto con sospecha. O sea, una persona que es millonaria no puede llegar a la santidad completa, como por ejemplo el joven rico que tiene que vender todo lo que tiene y dárselo a los pobres, como dice Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera dicen ellos, como que el cristianismo está justificando la pobreza. Es bueno ser pobre, está bien ser pobre porque el pobre va a llegar al reino de los cielos y los ricos son malos porque es mejor que pase, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que entre un rico en el reino de los cielos. Ahí está el pobrismo, dice Pichetto, ¿no? Bueno, ahí está el pobrismo, dice Nietzsche, ahí está la justificación. Ese es el opio de los pueblos, dice Marx, ¿no? Fíjense cómo Nietzsche, que es un pensador de extrema derecha, y Marx, que es de extrema izquierda, coinciden en una crítica al cristianismo, ¿no? Después está el voto de castidad, esta idea de que en realidad el cristianismo lo que hace es suprimir al instinto del hombre, suprimir la naturaleza sexual del hombre, cohibiéndola a través del ascetismo. La ética cristiana es una ética ascética, ¿no es cierto?, donde el hombre para elevarse espiritualmente tiene que abstenerse de los deseos de la carne. Entonces fíjense ustedes, ¿no? Ya reprimido la riqueza, ahora reprimen la sexualidad y por último reprimen el pensamiento crítico a través del voto de obediencia. Entonces el santo católico tiene que hacer voto de obediencia, que significa no tiene que tener pensamiento crítico, tiene que hacer voto de pobreza, es decir, no tiene que ser rico, y tiene que tener voto de castidad, es decir, no tiene que vivir libremente su sexualidad. Y estos autores que se enmarcan dentro del pensamiento progresista van a decir, nosotros tenemos que subvertir la ética católica. Esa ética católica que pontifica al pobre, al casto, al obediente, es una ética que debe ser subvertida ¿con qué? Dicen ellos. Nietzsche dice con el Übermensch, con el superhombre. Marx dice con la dictadura del proletariado. Y Weber dice por la ética protestante. Digamos, la ética protestante plantea que el signo de la elección de Dios, de la predestinación de Dios que plantea Calvinismo, es la prosperidad económica. Una persona que prospera económicamente da señales de que fue elegida por Dios. Digamos. Y Freud con el tema de la libertad sexual. Entonces fíjense, Freud ataca el voto de castidad, Marx ataca el voto de pobreza, y Nietzsche y Weber atacan el voto de obediencia. Digamos. Entonces qué interesante que es como, digamos, el progresismo fue tomando de Nietzsche, de Freud, de Marx y de Weber, ¿no es cierto? Porque no nos olvidemos que de fondo el progresismo tiene una ética protestante. Por eso es muy interesante hacer notar que el pensamiento católico no puede ser progresista. Porque cuando el pensamiento católico ingresa al progresismo, está asumiendo una ética que no le pertenece, que es una ética protestante, digamos así, ¿no?
Y de ahí viene nuestra condena a la izquierda y a la derecha, al socialismo y al liberalismo. Porque de fondo hay otra ética. Pero claro, entonces Nietzsche, que va a hablar del espacio vital, de la voluntad de poder, del superhombre, está subvirtiendo la ética cristiana y la ética platónica, es decir, está destruyendo con la cultura occidental y cristiana. Porque si la cultura occidental surge con Platón y Aristóteles y el derecho romano y con el mensaje cristiano, y Nietzsche dice que el cristianismo es platónico, en una sola embestida Nietzsche está destruyendo al cristianismo y al occidente griego. Está poniendo en jaque al occidente griego. Y esa es la disputa de hoy de los marxistas, de los freudianos, de los nietzscheanos, que en la herencia posmoderna tienen un ataque furibundo al occidente cristiano. Al occidente cristiano. Ese es el esquema. Ese es el esquema del progresismo. Es decir, ustedes van a ver que el progresismo en realidad tiene un enemigo, ¿no? Y el enemigo del progresismo es ni más ni menos que el occidente cristiano. Todo aquello que ha caracterizado el occidente cristiano está siendo amenazado por esta cultura que amenaza, que atenaza, digamos así, lo que es la ética de la familia, de los valores, de la misericordia, ¿no? Todas esas palabras que de la mano de la derecha, por ejemplo, se ataca el concepto de justicia social, que es un concepto cristiano, el concepto de piedad, de misericordia, y en la izquierda se va a atacar el concepto de los valores, de los principios, de la ética, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que es importante hacer un análisis de aquellos autores que han dado pie a esta estructura metapolítica que trata de destruir el occidente cristiano, ¿no? Me acompaña José Ortín, con el cual vamos a poder desarrollar un poco también estos temas y después del corte también otros temas junto con otra gente. José, ¿cómo te va? Bienvenido, hermano. Muchísimas gracias, muchas gracias. Saludo a toda la audiencia. ¿Qué pensás de esto, de este tema, ¿no? Porque en el fondo hay un ataque al occidente cristiano, ¿no? Como civilización, digamos. Sí, totalmente. Bueno, una de las grandes características que tiene el cristianismo es que sufre distintos ataques durante toda la historia. Es una situación que se fue dando, que está bueno porque genera una discusión, y esa discusión nos va a permitir como sociedad tener unos conceptos de idea que sean superadoras y de esa manera poder determinar, a ver, lo que ahora tal vez es un tema científico o que pudiera tener un valor casi absoluto, capaz que de acá a 5 o 10 años no lo sea y 50 años sea una hipótesis totalmente refutada. Creo que siempre las discusiones que se van dando con respecto a la religión, a la política, son muy importantes y es muy importante tratarlo para poder tener una idea mucho más superadora en un futuro. Sí, son temas que están en la plataforma, ¿no? Por ahí los políticos, como no tienen formación filosófica, realmente, bueno, sí, no conozco ninguno que tenga formación filosófica. Si ustedes conocen a alguno, me llaman y me anotician de que es político, en lo que está en el escenario mediático, tienen formación intelectual y filosófica, ¿no? No conozco ninguno. Ellos, al no tener una formación, realmente lo que hacen es tomar aquello que está de moda. Es decir, las personas que siguen lo que está de moda, siguen lo que está en la superficie, porque este es un análisis que hace Ernesto Sábato y que comparto plenamente. Él dice, la moda está en la superficie. Todo aquello que va cambiando de un rato al otro no es lo más fundamental. Es decir, lo fundamental del hombre no puede ir cambiando de fecha en fecha. Aquello que hace que el hombre sea hombre,
el amor sea amor, la tragedia sea tragedia, la vida sea vida, la muerte sea muerte, la libertad sea libertad, no es algo que va cambiando de un sistema a otro sistema, ¿no es cierto? O sea, Marx, por ejemplo, se asombra frente a Engels en una carta porque le dice, la cultura, el arte, la religión son epifenómenos de las condiciones socioeconómicas vigentes. Pero resulta que las fábulas de Eurípides y de Esopo todavía nos siguen emocionando. Y a Marx le llama profundamente la atención que una literatura que surge en el seno de un sistema económico esclavista siga vigente en otro sistema económico como el capitalista. Entonces dice Marx, no entiendo cómo es que sigue vigente, claro, pedazo de marxista, podría decir uno, ¿no? No entiende que Eurípides, Sófocles, Esopo han desarrollado las tragedias del hombre, las tragedias hondas y profundas del ser humano. Entonces, en ese espíritu de la profundidad, como diría Carl Jung, ¿no es cierto?, en esa eternidad del hombre, en esos principios permanentes del ser humano, en esa profundidad del ser humano, ahí no hay moda. O ustedes me pueden decir que algún día Cervantes va a pasar de moda, o que Shakespeare va a pasar de moda, o que Goethe va a pasar de moda. Es imposible, porque han hablado de las tragedias hondas del ser humano. Esas tragedias no tienen época, son atemporales, porque son tragedias que viven todos los hombres de todas las épocas, de todas las culturas. Por eso todos nos podemos sentir representados, ¿no es cierto?, en, por ejemplo, los poemas de Hölderlin, ¿no es cierto?, o de Ernesto Cardenal, para venir acá a Ecuador. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que una persona que sigue aquello que está de moda está haciendo política en base a aquello que está en la superficie. Bueno, hoy está de moda el pañuelo verde, mañana, después salió el naranja, después salió el violeta, después va a salir el marrón, después va a salir el rojo, después va a salir el... Entonces, como que bueno, hay causas que están de moda. Y entonces viene el político, hace una consulta pública y dice, a ver, ¿cuáles son las causas que están de moda ahora? Y bueno, el indigenismo, métale entonces, le metamos con el indigenismo. Después hace otra encuesta, ¿y ahora qué está de moda? Y bueno, el animalismo, qué sé yo, lo que Dana siempre explica, ¿no? El ambientalismo. Y bueno, está de moda el ambientalismo. Y bueno, vamos a hacer política con el ambientalismo. Esa vacuidad que tiene el político a la hora de... No digo algunos políticos, pues, los que nosotros conocemos. Por eso yo les digo, si ustedes conocen a alguien que sea distinto, por favor nos llama. Vamos a estar muy contentos de conocerlo, ¿no? Conocemos candidatos, gente que está queriendo ingresar al escenario político, que sí tiene otra manera, otro pensamiento, de los cuales vos nos podés contar un poco, ¿no? Porque claramente cuando uno dice los políticos, está metiendo incluso quizá aquellos que están queriendo entrar al escenario político y que son interesantes. Sí, es muy cierto, ¿no? Lo que decís ahí. Hay situaciones donde prácticamente se habla todo el tiempo de algunos temas determinados. El tema del aborto fue uno de ellos que llevó gran parte del año, cuando hay cosas que son esenciales, estructurales y muy necesarias para la sociedad, que no tienen el más mínimo tratamiento porque tal vez puede pensar el político que a la sociedad no le interesa. Y si no le interesa, no genera voto, y si no genera voto, significa de que no voy a poder tener esa cuota de poder que tengo. Entonces me preocupo en aquellas cosas que pueden tener un mayor interés en la sociedad, como por ejemplo darle fútbol gratis para todos. Entonces eso es un gran avance, pensándolo desde el punto de vista electoral, pero que en definitiva no sirve nada para que la sociedad pueda avanzar, pueda crecer y pueda mejorar y reforzar las estructuras y las instituciones que tiene. Hablamos, por ejemplo, de lo que es la violencia de género, que es una situación que en la Argentina y principalmente en Salta tiene muchísima repercusión. Y eso genera de que desde el ámbito político se creen
distintas instituciones, secretarías, subsecretarías, que en definitiva vemos que hay mayor capital invertido o dinero invertido, mayores secretarías, pero los resultados siguen siendo siguen siendo iguales e incluso peores. Entonces, decimos, existe una modificación en la normativa, existe una modificación en los planes de estudio, existe una modificación, pero lo que sí, siempre desde lo superficial, nunca tratando de buscar lo estructural y tratando de que esas cuestiones realmente sean resueltas, porque incluso a veces da la sensación que no interesa resolver los conflictos, sino lo que interesa es que las personas que están en el poder continúen en el poder y actúan en base a esa situación. Pasa lo mismo con el tema de los animales, que en Salta ha sido una de las grandes cuestiones, ¿no? que se tratan y se tocan a diario, que como consecuencia sí se terminó. Yo estuve presente en esa situación con la tracción a sangre, que ha sido una solución bastante importante que hizo en aquel momento el intendente, con el tema de la pirotecnia, que se evitó las situaciones, pero si bien hay medidas que son correctas, entiendo también de que esas medidas no buscan una solución para toda la sociedad, sino que busca una solución para un pequeño grupo, que no debería ser tampoco de esa manera, porque las soluciones tienen que satisfacer las necesidades de la mayoría de la población, y la política tiene que estar al servicio de una cuestión básica y fundamental, que es lograr el orden o la paz social. Y orden y paz social es lo que está faltando en nuestra provincia y en nuestro país. Ciertamente, yo siempre digo, es mucho más fácil gobernar para un grupo minoritario que para las grandes mayorías. Es decir, yo divido la sociedad en pequeños grupos y hago política sectorial para determinado grupo, en vez de mejorar las condiciones para los trabajadores, por ejemplo, que es claramente requiere de una astucia, de una decisión política, de una voluntad política muy fuerte. Es decir, cambiar de fondo la situación de los trabajadores en Argentina implica, por de pronto, una mejora en los salarios, pero una reducción en los impuestos, una mayor consideración en las empresas, que son las que sufren el parasitismo del Estado, que nunca redunda en beneficio para el pueblo. Es decir, Argentina es uno de los países con mayores impuestos en el mundo, pero con peores servicios, ¿no? Entonces, como que el argentino no ve dónde va a parar el impuesto de tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanta mordida que hay, no solo en las transacciones, sino en las empresas, en todas las iniciativas. Con lo cual, el argentino pierde el incentivo para trabajar, pierde el incentivo para hacer mérito, porque dice, bueno, si acá en la Argentina no hace falta hacer mérito para tener dinero, ¿no? Y hay sobradas pruebas de eso. Pero como estamos en Nietzsche, y desde Nietzsche queremos hacer un panorama, ¿no? General, claro, Nietzsche asocia el cristianismo y el platonismo con el ascetismo y la debilidad. Y hay un poco, porque uno también puede caer en la confrontación fanática, ¿no? Con el progresismo en general. Pero es cierto que en las sociedades hispanoamericanas hay como una mentalidad que hay que romper, si se quiere, ¿no? O sea, es cierto que en general cuando nosotros vamos a hacer un ejercicio hasta, puedo decir, retórico y psicológico, ¿no? Si yo a usted le menciono la palabra pueblo, automáticamente, ¿qué otras palabras vienen detrás? ¿Qué otras palabras están como latiendo en el trasfondo de la palabra pueblo? Es la palabra pobreza. Viene detrás, es el pueblo es pobre.
digamos así. Nadie piensa que Mirta Legrand es el pueblo, por ejemplo, ¿no? O que Macri es el pueblo, o que, qué sé yo, Goldman Sachs es el pueblo, digamos. El pueblo es doña Rosa, la que está haciendo mazamorra en una villa, digamos. Yo no estoy diciendo que no. De hecho, bueno, el peronismo, Evita, siempre habló del pueblo como el descamisado, ¿no? O sea, como que en el fondo, siguiendo categorías kantianas, el pueblo es menor de edad. El pueblo es una especie de niño que debe ser abrigado por el político. El pueblo es una especie de niño que debe ser tutelado, que no tiene la capacidad de pensar. Nosotros tenemos que censurar a todos aquellos que den una voz disidente. ¿Por qué? Porque el pueblo no puede pensar, ¿no? Estas cosas, esta mentalidad, ¿no es cierto?, subliminal, es decir, esta mentalidad donde el pueblo hispanoamericano es como que se representa a sí mismo, tiene una representación, por no decir una autopercepción, porque son palabras que a veces a uno le causan urticaria por algunas otras cosas, como pobre, como manso, como débil, como sumiso. Me parece que es interesante desde la filosofía poder plantear otra opción con respecto a eso, ¿no? De repente, por ejemplo, plantear una educación, vamos a plantear los 3 votos, digamos, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con el ascetismo, ese mojigato que se enseña en muchos colegios católicos, de que la única manera de evitar enfermedades sexuales es no tener relaciones. Es cierto que es la mejor manera, evidentemente. Si yo le digo a mis alumnos, no querés tener enfermedades sexuales, no querés embarazarte, si no tenés relaciones, no vas a tener ningún problema. Es cierto. El tema es que no es realista. No es realista porque nuestros alumnos, nuestros estudiantes, están bombardeados por miles de cosas, y si nosotros les decimos no tenés que tener relaciones, muy probablemente las tengan, y las tengan sin un buen asesoramiento y sin una buena información que los haga a ellos tener el empoderamiento para poder cuidarse en ese escenario. Entonces, yo siempre digo, el restriccionismo es padre del revolucionismo, ¿no? Esas personas, esos padres muy restrictivos, muy ordenancistas, muy coercitivos, en general tienen hijos muy rebeldes justamente, o que no saben tener uso de su libertad, porque están acostumbrados a obedecer pero no a tomar decisión. Entonces, yo estoy en contra del libertinaje sexual, pero también estoy en contra de la agenda conservadora que plantea lo mojigato de que el adolescente tiene que ser casto y puro y tiene que llegar virgen al matrimonio porque es la única manera válida de vivir en una familia cristiana, en una sociedad cristiana. Me parece que esa moral victoriana también causa daño porque le plantea, digamos, al adolescente una cuestión que si él está preparado puede asumir, pero si no, que puede ser muy traumática y causar una neurosis muy grande. Entonces, por lo pronto, plantear el escenario y decir, mirá, lo ideal es esto, pero también esto es posible, vivir una sexualidad responsable. Y yo creo que eso es lo que pide la mayoría de la sociedad, que se enseñe ESI con técnicas para vivir una sexualidad responsable, sin ideología de género y sin lo mojigato. Yo creo que el pueblo no es conservador y tampoco es progresista. ¿Se entiende? O sea, el pueblo va de alguna manera plegándose también al desarrollo de los tiempos, pero sin la ideología que es el progresismo, digamos así. Bien, con respecto también a la denuncia del voto de pobreza, yo noto que el pueblo quiere trabajar, al pueblo no le gustan los planes, porque el pueblo siente que los planes son paliativos de un sistema que está fracasado, digamos. Pero tampoco el pueblo acepta el discurso meritócrata de que los liberales le plantean al pueblo, por ejemplo,
al niño que nació en Recoleta y al que nació en La Matanza, les dice a los dos, bueno, compitan y hagan mérito. El que nació en Recoleta tiene 6 idiomas, el que nació en La Matanza no tiene ni zapatilla, y el liberal le dice, bueno, compitan en el mercado. El pueblo tampoco acepta eso, ¿no? No acepta el plan, no acepta, digamos, el subsidiarismo ese extremo, y tampoco acepta el liberalismo, la meritocracia. El pueblo va por otro lado. Y con respecto a la obediencia, claro, el pueblo también se informa, tiene redes, se comunica, pero claro, tampoco el pueblo es un ilustrado, ¿no? Bueno, tenemos una llamada y seguimos. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, se cortó, por favor, volvé a llamarnos, ¿eh? Entonces a mí me interesa que salgamos de esta falsa dialéctica, ¿no? O una sociedad mojigata, de castos y puros, selecta, así como una especie de aristocracia de los mejores, donde hay moralina católica por todos lados, ¿no? Tipo fariseísmo, así que me parece que le hace mucho mal a la sociedad, ese puritanismo así, de cierto catolicismo dogmático que hay en la sociedad, en cierta sociedad, sobre todo de clase media alta, ciertos sectores oligárquicos, así, que bueno, para mí le hacen mucho daño a la sociedad. Y por otro lado, el sector progresista que con ideologías trata de recuperar la voz del pueblo, pero con causas que siempre benefician a una minoría. Entonces, entre la minoría aristocrática, que es la oligarquía, que tiene la visión de casta y de visión estamental, y la visión oligárquica de un grupo minoritario y selecto de la política, que es el progresismo, yo pienso que ahí en el medio lo tenemos al pueblo argentino tratando de seguir adelante, de informarse, pero sin ser ilustrado, de una mayor apertura sexual sin caer en la ideología de género y de ganas de salir adelante trabajando sin caer en la meritocracia ni en el plan. Me parece que ahí es donde nosotros podemos diagramar una especie de lucha sin caer en esas falsas dicotomías de las que Chesterton siempre nos ha explicado y nos ha dicho, esa falsa dialéctica entre el conservador y el progresista, ¿no? Pero bueno, esa es una manera que yo tengo de plantear la cuestión, porque me parece que esos extremos justamente son necesarios para que esta dialéctica se eternice, ¿no? Yo he escuchado amigos míos, curas, que para enseñarle educación sexual a los alumnos en la escuela, les dice, bueno, ponete una pastillita en medio de las rodillas y cerrá las piernas, que no se te caiga la pastillita. Y ese es el método sexual. Y en otro colegio les enseñan a rezar el rosario. Entonces los novios tienen tentación, se dan las manos y rezan el rosario. Está bien, o sea, yo no digo que esté mal, pero no es realista porque no puede ser lo único que reciban nuestros alumnos, porque a la hora de tener sexo, nuestros alumnos, el rosario no les sirve cuando lo están haciendo, les sirve información, les sirve que los alumnos sepan, que los chicos, que los adolescentes, que los jóvenes sepan cómo hay que cuidarse, cómo protegerse de las enfermedades, no sé si me entendés. Sí. O sea, pido educación sexual y que se enseñe educación sexual, no rezar el rosario, digamos. Porque si nosotros le enseñamos a nuestros alumnos a rezar el rosario, entonces los progresistas tienen razón. Somos parte del problema nosotros. Pero bueno, es una idea mía. Yo al compañero José no lo estoy metiendo en este análisis porque seguramente él también tiene su pensamiento. Sí, yo, a ver, creo, estoy convencido de que el cristianismo nunca va a poder comulgar con la sociedad. Tengo muchos amigos que dicen, yo soy cristiano, va el domingo a misa, no voy a misa, no sos cristiano. A ver, el cristianismo tiene unos principios, dogmas que se tienen que cumplir. Si los cumplís, porque lo haces no por obligación, sino por amor, sos una persona cristiana. Ahora, si vos decís, yo no me confieso porque el sacerdote no tiene por qué escuchar mis pecados, no voy a misa, listo, perfecto, estás en otra religión, que no es la del cristianismo, no es la que sentó las bases. Y si vamos a esa religión, siempre ha sido
una gran minoría. Cuando estaba Jesús acá en la tierra, no era la mayoría, era una minoría que estaba dispuesto a sacrificar y a obedecer de alguna manera lo que ellos creían como lo que decía su propio Dios. Entonces, bueno, en ese sentido... Perdón, José, tenemos una llamada. Sí, y sí, ahí sí. seguimos. Buenas noches. Hola, Jonathan. Hola, ¿cómo Carlos. te va? Carlos, sí, siempre nos llamás. ¿Cómo te va, Carlos? Pero hoy estoy muy enredado mis pensamientos con el tema que has tocado hoy día. A ver, Me has dejado fulminado. ¿por qué? No sé de qué lado tomar para decir. Pero vamos a una parte, mira. Yo pienso que lo de Jesús no es una prédica para que uno sea débil y que tan solamente con la pobreza, aceptando la pobreza, se tiene que vivir. Porque mira vos, a ver, cuando van a la gente, los que cobran impuestos, él no elude al impuesto, pero sí hace notar, lo llama a uno de sus seguidores para que vaya a buscar un pescado y que de ahí va a salir una moneda y que con eso paga él el impuesto de él, digamos. Entonces, pienso que acá hay una cosa. Nosotros vivimos en una sociedad, porque uno no tiene que ser pasajero la palabra, tiene que ser muy penetrante, no dejarla salir a esas palabras. Por ejemplo, cuando Facundo Cabral decía, cuando yo vine, ya todo tenía dueño. Hasta la misma injusticia ya tenía propietario. Acá nosotros nos tratamos de vagos, que los argentinos son vagos y que no hay forma de que nos compongamos. Y yo lo que noto es que si vos viajás a otra provincia, mirás de un lado, está alambrado, tiene dueño, el otro tiene dueño. Cualquier cosa grande que veas, todo tiene dueño. Y entonces es como que uno llegó tarde, pero Jesús dice que hay que pagar los impuestos, que está bien. Claro. Incluso, Sí, por favor, resumime. Sí. Pasa que acá, si la gente poderosa pagaría los impuestos como tienen que ser, la gente pobre, la que no tiene espacio para vivir, viviría de los impuestos del capitalista nada más. Y yo lo veo muy seguro que es así. Y Jesús nos enseñó eso. Aparte, otro detallecito te digo que, como cambiando un poquito el tema, cuando Jesús va a morir en la cruz, había uno, dice que uno era de la derecha, así como decía vos, dijiste, no sé cómo, viste, el otro Sí. de mar. Parece que uno representaba al capitalismo ladrón y al otro, bueno, a la izquierda, ¿viste? Entonces él le dice al de la derecha, llamarle de la derecha, a él le critica diciendo, ¿cómo no te salvas vos si sos el Hijo de Dios? Y entonces el de la izquierda dice, mirá, dice, nosotros sí hicimos macana, nos merecemos estar aquí, pero él no hizo nada malo. Y dice, Señor, cuando yo quisiera estar contigo, entonces Jesús le dice que sí, que en esta misma tarde, este mismo día estarás conmigo en el paraíso. Es decir, hay un conocimiento espiritual. Carlos, de la parte de anda al concepto, no nos cuentes la historia, sí la conocemos, pero anda al concepto porque tenemos que ir al corte. A ver, decime lo que vos me querés transmitir, porque no quiero cortarte sin que me lo digas. Bueno, hay un conocimiento espiritual y hay un conocimiento de lo material. Gracias, Jonathan. Gracias, querido, gracias. Bueno, en las llamadas traten de hacer un resumen, así no un desarrollo tan largo, pero es muy interesante lo que dijo Carlos, ¿no? Siguiendo este esquema de los fuertes y de los débiles, vamos a tocar un tema
que está en boga, que es el derecho de la naturaleza, el derecho de los animales, que se enseña en la UNSA, en la Maestría de Derechos Humanos, se enseña el derecho de las plantitas, de los hongos, ¿no? Bueno, vamos a tocar un poco ese tema, sumando a Dana Corsini. Dana. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias, Jonathan. Bien. Con ese look te pareces una intelectual, ¿no? ¿Parezco? Bueno, lo sos. Escúchame, estamos acá con José, vamos a ver el tema del derecho. ¿Quién tiene derecho? ¿Qué ente es sujeto de derecho, José? Bueno, el único ente que tiene derecho es el hombre, únicamente el hombre. Todo derecho viene acompañado de una obligación y se trata de determinar cuáles son los derechos de las personas para que se llegue al bien común o a la paz social. Por ejemplo, si un hombre vive solo, eso lo decía Cosio, vive solo en una isla, no puede decir yo tengo derecho a la vida porque nadie lo va a matar y no va a tener, digamos, una obligación de proteger la vida de las otras personas porque no hay otras personas. Entonces, la sociedad lo que hace es generar derechos que no son los mismos en el tiempo y en el espacio para poder buscar un orden o una paz social, ¿sí? Pero es solamente el hombre quien tiene derechos. Tenemos una llamada, José. Bien. Buenas. Buenas tardes, señor. Bueno. Le voy a explicar una cosa lo más breve posible. Yo he sido una chica muy católica, pero después con los años me he dado cuenta que todo es manejado por los poderosos. Acá todo ese cuento chino de la iglesia y todo eso que la gente me disculpe a mí, todo está manejado por personas poderosas que hacen las cosas a la conveniencia de ellos. Y tener a los pobres como si fuesen perros así, manejándolos como se les dé la gana. Y el tema de aspirar a un trabajo o querer mejorar la vida es como usted dice, como ha dado el ejemplo de La Matanza con el otro barrio de la Recoleta. Nada que ver, nosotros no podemos competir con los poderosos, siempre estamos bajo los pies de ellos. Y ellos hablan de Jesús y todo eso, nosotros ni sabemos lo que hizo Jesús. Y lo que hemos visto un poco, nada que ver con lo que nos quieren meter en la cabeza a nosotros. Discúlpeme usted que sea un poco grosera, ¿no? Pero lo quería hacer lo más breve posible. No, y lo hiciste muy bien, gracias. Bueno, va por donde yo digo también, ¿no? El pueblo no se come, el verso del catolicismo mojigato, ese güelfo, digamos así, y tampoco se come el verso del progresismo, de que, ¿no? Yo les digo los chetos de Recoleta, ¿no? Sí, el pueblo no es el pupilo, tampoco es el ilustrado, ¿no? Un poco ese es el esquema que seguimos nosotros, lo que seguimos la doctrina justicialista. Pero te escuchábamos a vos con respecto a eso, ¿no? El hombre, te aporto y te pregunto, ¿no? El hombre, el derecho tiene que ver con la dignidad, y el que tiene dignidad es el hombre, porque el hombre es un fin en sí mismo. Así es. Eso no significa que el hombre tenga derecho, por ejemplo, a expoliarla a la naturaleza, a explotarla a la naturaleza, ¿no es cierto?, explotando los recursos naturales. El hombre no tiene derecho, porque yo escucho gente cuando yo niego que la naturaleza tenga derecho, me dice, entonces el hombre puede talar bosques y quemar bosques. No, justamente es porque el hombre es digno que necesita la sustentabilidad de los recursos naturales, ¿no? Sin caer en la ideología del... Exactamente, y además proteger los derechos para las generaciones futuras. Es decir, nosotros tenemos la obligación de proteger los derechos de los demás, pero no de las personas que están vivas, sino también la obligación de proteger los derechos de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, en definitiva de toda la humanidad, y por eso es que no podemos hoy por hoy destruir nuestro medio ambiente, porque va a significar destruir los derechos de las generaciones futuras. Ahora, lo que se tiene que entender también con esto de los derechos, y es una de las
críticas que siempre recibo cuando me dicen, y los animales no tienen derecho, los animales son seres sintientes. Pero José, tenemos otra Sí. llamada. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Sí, Bien. estoy acá, que me estoy diciendo mojigata, ya es un insulto. Me está insultando todo el tiempo. Sí. Quiero que se retrate. Yo, virgen a los 40, mi padre me crió muy bien, se murió. Estuve con depresión, la pasé bien, o sea, tuve el negocio, todo. Entonces, es lo más sagrado la virginidad. Y donde alquilo, sí es una, me dicen de todo, lo que usted dice, esa palabra, que no sé qué es mojigata, pero bueno, es lo que estoy luchando con estos salvajes. Y todos andan con hijos, y ahí sí, todo el tiempo me dicen solterona, de todo lo peor que lo diga usted. Ah, Así bien. que es un insulto para mí. Bueno, entonces déjame que yo lo explique, sí. Gracias. En realidad, uno tiene derecho a vivir como uno quiera, ¿verdad? Lo que yo siempre pienso, y yo creo que el protestantismo me ayudó a entender esto a mí en particular, es que la ley de Dios está hecha para que la cumpla aquel que voluntariamente acepta la autoridad de la palabra de Dios. Eso se lo discuto a cualquiera. Si yo acepto voluntariamente acceder a cumplir con los mandamientos de Dios, porque yo creo en la Biblia y creo que la Biblia es palabra de Dios, pero con todo gusto, sos un héroe, sos un santo, porque vos accedés voluntariamente a creer. Ahora, en cuanto a esos preceptos que tienen que ver con la moralidad personal de cada uno, no la ética social, sino la moralidad personal, porque la ética social tiene que estar basada en una filosofía realista. Ahora, la moral personal puede estar basada en lo que uno quiera. Uno puede seguir al Marqués de Sade, si quiere, en la moral personal, ¿no es cierto? Al menos así lo pienso yo, ¿no es cierto? En la ética social es la actitud que yo tengo frente al otro. Ahora, lo que yo quiero hacer con mi cuerpo, en mi vida, eso puede partir de la filosofía que a mí se me ocurra. Entonces, lo que yo estoy planteando, el mojigatismo, es cuando nosotros queremos imponerle a la sociedad a que viva según la ética católica. O sea, que el pueblo tiene que respetar la ética católica. El pueblo tiene que vivir según lo que dice la Iglesia Católica. Bueno, yo estoy en contra de eso. ¿Se entiende? Estoy en contra porque el pueblo está compuesto de ateos, de agnósticos, de cristianos, y en realidad las únicas personas que tienen el derecho, y nadie puede privarle a una persona de tener el derecho, justamente después vamos a hablar de la objeción de conciencia, de vivir según la palabra de Dios, es aquel que acepta voluntaria y libremente la palabra de Dios. Yo no puedo obligar a mi alumno que me dice soy ateo a que cumpla los mandamientos. ¿Se entiende? Mi alumno está obligado a cumplir las leyes civiles, el derecho penal, el derecho civil. Eso es lo que cohesiona, eso es lo vinculante para la sociedad. Ahora, lo vinculante para la sociedad no son los 10 mandamientos. Yo me sentiría hasta absurdo de plantear que en una sociedad tienen que cumplir los mandamientos de Dios los ateos. Pero ni la Biblia dice eso. Entonces, ahí es donde yo hago la crítica al dogmatismo católico mojigato, digamos. Pensar que nosotros tenemos que reflejar en las leyes todo lo que dice la Biblia, cuando en realidad el criterio para gobernar en la sociedad no es lo que dice la palabra de Dios, el criterio es la filosofía realista, que es consonante con los principios del Evangelio, obviamente, que si yo conozco la realidad, evidentemente los principios que descubro son consonantes con lo que dice el Evangelio, pero el punto de partida es otro, es descubrir los principios de la realidad y no aplicar los principios de la Biblia con ese dogmatismo. Creo que me puedo hacer entender, ¿no? Evidentemente es como pienso yo, porque además yo soy protestante, entonces tengo esa libertad
de no tener que seguir los dictámenes de la Iglesia Católica de una manera dogmática, ¿no? Pero bien, los escucho ahora ustedes. Sí. No, bueno, perdón, sí. Llamada. Parece que no te quieren dejar hablar, José. Buenas noches. Están... Bueno. Sí. Sí, buenas noches, señor. Yo hablé hace ratito, ¿no? Bien. Escuché ahora sobre esta señorita, sobre que quería saber sobre la palabra mojigata. Yo le voy a explicar. Yo tenía una vecina que iba a la iglesia todos los días prácticamente, con su misal y su velo, a la iglesia de Fátima. Y volvía y tenía unos chicos, vio que antes los padres a los chicos le daban a la gente para que se los críe, así por el estudio o por la comida, para que se lo daban a los chicos como criados. Esta mujer venía de la iglesia con su misal y su velo y los hacía, pero re pelota a latigazo a los chicos. Entonces yo voy con usted que dice, nosotros sabemos los mandamientos de Dios, pero muchas personas que están metidas en la iglesia no hacen ni dos del mandamiento de lo que dice. Y si esta señora no entiende la palabra mojigata, es las personas esas que cree que se hacen las buenas y no son nada buenas. Disculpe, ¿no? No, por favor. Bueno, gracias. José. Sí. Bueno, volviendo al tema de los animales, si tienen derecho o no tienen derecho. No tienen derecho porque el derecho es una construcción social, una construcción del hombre para regular las conductas del hombre. Y el único que tiene conducta, el único que puede decidir es el hombre. El animal no, la planta no. La planta no puede decir, bueno, hoy voy a crecer 5 centímetros y mañana me tomo vacación y pasado mañana voy a tirar un tomate. Eso se da así porque es parte de la naturaleza y el animal también es igual. Entonces se tiene que regular protegiendo a la naturaleza, protegiendo a los animales. Por supuesto que se tiene que proteger a la naturaleza y tenemos que proteger a los animales y tenemos que estar en contra de la crueldad animal para proteger nuestro ecosistema, pero no decir, porque ese es el error, de que el animal tiene derecho y por lo tanto no puede sufrir, no sé, la muerte. Porque ahí entramos también en una situación bastante curiosa. No podemos matar un perrito, pero sí podemos matar una vaca para comer. O abortar. Exactamente. O por ejemplo, se dio una discusión en algún momento de que los perritos que estaban en la Plaza 9 de Julio nadie los podía tocar, pero también habían ratas en las palmeras. Eso sí, las ratas, que también son animales, pero porque son sucias, desagradables y todo lo demás, las podíamos exterminar y fumigar. Entonces, como que también hay una doble moral de que si es tal animalito no se puede matar, pero si es otro animalito tal vez sí se puede matar, y si es de determinar, lo podemos domesticar y a los otros no. Entonces, tampoco eso es lo que no permite el derecho, digamos. El derecho tiene que ser igual para todos, se aceptan excepciones, lógicamente, pero son los menos, o sea, en la menor cantidad posible. Y con respecto a la naturaleza, ¿no? Bueno, se habla mucho de los derechos de la naturaleza. Bueno, hoy es el Día de la Tierra, ¿no? El 22 de abril, Día de la Tierra, ¿no? Y creo que todos tenemos que saber, ¿no? Que la tierra fue creada y es para un buen uso, ¿sí? Que podemos disfrutar, consumir, ¿sí? A la medida, respetando, digamos, como hablaba recién el doctor José Ortín, respetar, digamos, para las generaciones futuras, ¿no? Que es lo que es la sustentabilidad. Hablando bien de la sustentabilidad, ¿no? Este nuevo orden mundial de que va más allá, digamos, avasallando y deshumanizando al hombre, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que usar cada uno de los recursos que tenemos de una buena manera, ¿sí? Obviamente, primero está el derecho a crecer, a vivir, a comer, ¿sí? A trabajar, y después, bueno, respetando, ¿sí? El no consumir, el consumismo, digamos, aumentando el consumismo sin pensar
en qué le vamos a dejar a nuestros hijos. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, en Salta, tenemos un vertedero San Javier, donde nadie habla, nadie dice nada, y ahí tenemos que atacar, no ir a decir no comas carne porque estás matando al animalito, no, como niños, como adolescentes, como jóvenes, grandes, adultos, tenemos que consumir porque nuestro cuerpo lo necesita. Además, el vertedero está cerca de un barrio y legalmente está prohibido que un vertedero esté cerca de un barrio porque hay muchas enfermedades que conlleva tener un vertedero cerca, ¿verdad? Bueno, yo hice un estudio ahí en lo que es el vertedero San Javier y los barrios. En realidad, bueno, los barrios se fueron acercando a lo que era el vertedero. Ahí estaba cerámica que dejaba, digamos, las trincheras y fueron donadas al municipio. Y la gente, digamos, y todos, la gente que trabaja ahí, las cooperativas, todos se fueron acercando hacia lo que es el vertedero. Pero también no hubo una responsabilidad, ¿no? Tanto de provincia como de municipio, de no permitir, ¿no? O de cuidarlo, porque pasó a ser un vertedero a un basural a cielo abierto, ¿no? Porque pasa el límite de la cantidad de residuos que se pueden tirar en cierta trinchera y ya pasa a ser cielo abierto. Y empieza a contaminar. Y contamina el suelo, el aire y el río, porque por ahí al costado pasa el río Arenales y ese va al dique. Así que, bueno, ir ahí a esas problemáticas que realmente están perjudicando, ¿no? A la sociedad y también a los peces, ¿no? Del río Arenales y bueno, la gente... Peces que van a ser consumidos después. Tal cual. Ir a la verdadera problemática ambiental, no a la problemática que te quite un derecho, ¿no? Porque se vienen con esto del derecho de, bueno, si vos tenés muchos hijos, tus hijos contaminan, vos contaminás, tus hijos contaminan, mientras más hijos tenés, más contaminás. Y entonces van avasallando contra el primer derecho que tenemos, ¿no? Como seres humanos, que es el derecho a la vida.